ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. Bien, buenas tardes. Sin embargo, para entrar en contexto, vamos a recordar que hemos venido siguiendo al maestro Yahshua por este recorrido a través de Judá, a través de Samaria y de Galilea, en compañía con sus discípulos seleccionados, discípulos adicionales, multitud de personas, judíos, fariseos, personas importantes dentro del fariseísmo, que están muy interesados en conocer qué es lo que está enseñando esta persona y deseando conocer realmente quién es este personaje. En algunas ocasiones se ha visto un roce muy directo entre los fariseos, judíos fariseos, que están allí alrededor de estas sesiones y nuestro maestro, el Mesías. En el capítulo 6 habíamos visto una conversación de el Mesías con sus discípulos y con un grupo de personajes judíos, y nos dice en Juan 6:59
que esas cosas las estaba hablando nuestro maestro en una sinagoga de Cafarnaum. Vamos a subrayar el verso 59 que estamos mencionando para que las personas que están observando la pantalla estén ya sintonizadas con los textos. Siempre sugerimos que las personas que están escuchando y viendo estas enseñanzas tengan en la mano su texto de estudio y aún otras versiones, vayamos comparando y vayamos analizando y escudriñando en la enseñanza y en los comentarios que se nos informan. Bien, en el verso 60 se está refiriendo el escritor acerca del pasaje anterior que veníamos leyendo, analizando, escudriñando y comentando. En este pasaje, el maestro está utilizando unos simbolismos para darles a entender cuál es su posición en cuanto al Padre Todopoderoso y en cuanto a la misión que Él viene a cumplir. El maestro se identifica como el agua de vida, el pan de vida, la carne y la sangre. Esto a cualquier persona que escucha un discurso con estos términos, a cualquier persona puede parecerle duro, igual que le pareció a todas aquellas personas. Esto lo dijo en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaum. El hecho de que nuestro maestro esté en una sinagoga nos pone también a reflexionar. En una sinagoga, ¿quiénes hay? Mayormente en una sinagoga lo que hay son judíos. Y dentro de esos judíos hay las autoridades de la sinagoga, aún otras autoridades judías que asisten en estas sinagogas. En algunas ocasiones pueden asistir, en casos especiales y muy seleccionados, algunas personas no judías dentro de esta sinagoga, pero guardando el debido respeto, con el fin de personas que están en esos procesos de conversión o de aprendizaje. En todo caso, nuestro maestro está allí hablando en una sinagoga, lo que nos puede sugerir que el maestro tenía cierta autoridad y respeto en aquellas poblaciones y aún en medio de estas sinagogas. Más adelante lo veremos en otra sinagoga también, en la lectura de un rollo de Isaías, un episodio muy importante porque el Mesías se está identificando ahora delante de los judíos como el Mesías, como el enviado, el ungido. Seguimos entonces en el verso 60, Juan 6:60 nos dice: entonces al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, esa declaración está fuerte, ¿quién la puede entender? Vemos aquí que sus propios discípulos están aceptando que era una declaración fuerte y difícil de entender. Pero en el verso 61, el maestro, sabiendo que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto los escandaliza? Y sigue en el 62, y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Comentábamos que el maestro en este capítulo 6 se menciona a sí mismo como el Hijo del Hombre. En otras oportunidades hemos visto la mención al personaje como el Hijo de Elohim. Él se autodenomina en estos textos como el Hijo del Hombre. Estamos viendo que maneja
en estas enseñanzas unos términos y unos simbolismos bastante terrenales, como son el agua, el pan, la carne, la sangre. Nos dice en el verso 62, si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y podemos preguntarnos, bueno, y entonces, ¿dónde estaba primero el Hijo del Hombre? Ya hemos visto anteriormente que Él mismo nos ha contado que Él fue enviado por el Padre. Y en el verso 63 nos sigue enseñando acerca de estos puntos que nos han parecido difíciles, pero con un poco más de detenimiento, palabra por palabra, frase por frase, podemos tener un poquito más de ilustración. Son temas difíciles, el maestro se expresa de una forma simbólica, pero más adelante muchas veces él mismo explica en qué consiste su enseñanza. El verso 63 nos dice, el espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Muy bien, aquí el maestro está colocando dos puntos, no opuestos, pero no paralelos. Un punto es la carne y el otro punto es el espíritu. El maestro nos aclara que él lo que habla son palabras de vida, temas del espíritu. Y nos sigue diciendo en el verso 64, pero hay entre ustedes algunos que no creen, pues desde el principio Yahoshua sabía quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Me disculpan un momento. Conocemos entonces que aquí el maestro ya conocía el plan completamente, conocía que habían algunos que no iban a creer, no le iban a creer, e inclusive dentro de esos grupos a uno que lo iba a entregar. Y nos recuerda una frase en el verso 65 que la ha repetido en varias ocasiones. Y decía, por esta razón les he dicho que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Una frase que ya hemos visto en otras ocasiones en boca del Maestro, indicándonos que el Padre le ha concedido a estas personas que van a creer en su mensaje. Y algo muy curioso aquí en este verso que, observe usted, Juan se llama 6:66, este verso, y nos dice lo siguiente. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Así que esta palabra, esta enseñanza de nuestro maestro es fuerte y es dirigida al espíritu, no a la carne. Hay que creer con el espíritu porque la carne lleva a la desobediencia, lleva a la incredulidad. Y eso nos lo recuerda el maestro en el verso 63, donde nos dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Es tan fuerte esta enseñanza para ellos que son conocedores de la Torá, estaban esperando a un Mesías
conocían todas las profecías, habían visto señales de que los tiempos habían llegado, que se habían cumplido, y cuando se ven enfrentados a esta realidad, realmente no la ven con el espíritu, la ven con la carne. Y muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Podemos entender que sus discípulos escogidos todavía lo acompañaban, pero dentro de el grupo había otros discípulos adicionales, y dentro de ese grupo a muchos se les hizo realmente fuerte esta palabra, a tal punto que decían, ¿quién la puede entender? Y ya no andaban más con el maestro. Verso 6:6. Y observe usted esta pregunta en Juan 6:67. Entonces, sí, estábamos cotejando con la versión tradicional. Nos dice el verso 67. Entonces Yahoshua les dijo a los 12, ¿quieren irse ustedes también? Interesante que el maestro ya está enfrentando a los 12. Dentro de todo ese grupo de discípulos, conocemos que él tenía unos 12 seleccionados. Y aún, al observar esta estampida, a raíz de toda esta enseñanza profunda, difícil y fuerte, les hace esta pregunta a sus 12 discípulos en particular. Sin embargo, vemos en el verso 68 a Simón Jefat, que le respondió, Maestro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hay una canción por allí popular dentro del ambiente mesiánico que nos habla, se llama así, ¿a quién iremos? Vamos a hacer entonces aquí una pausa para escuchar alguna idea, algún comentario, algún aporte de las personas que nos acompañan en este momento. Muy bien, podemos entonces continuar en el verso 68. Sí, tengo un comentario de esos versículos. Sí, señor, siga adelante, Manuel. Pues vemos que, como dijimos ayer, en los últimos tiempos, de todas las escrituras que están escritos en la palabra de nuestro Elohim, vemos que se está cumpliendo en nuestros propios ojos lo que nosotros vamos sabiendo poco a poco de las cosas que nos va dando de entender el Padre Todopoderoso mediante su Hijo el Mesías. Y vemos que las cosas en realidad así están pasando, no cabe duda en eso. Y pues, como dice en las Escrituras, cuando dijo el Mesías en Mateo, pero muchos tropezarán y se irán para atrás, como este pasaje que dice. Ahí vemos que las Escrituras se cumplen de verdad, con cabalidad, como decimos, no es porque está escrito que va a pasar, así exactamente lo que está pasando en muchos días, en los tiempos de hoy también, como dice en segunda de Pedro, y también en el siervo Judas, cuando dijeron que habrá falsos maestros cuando hubo en el pueblo, y así también habrá en estos tiempos. Y vemos que
la realidad así está pasando hoy en los últimos tiempos. Por eso el Mesías se expresó así como él está diciendo, y como vuelvo a decir, es exactamente lo que está pasando hoy en día de las cosas. Y qué bueno que debemos de agradecerle al Todopoderoso por estar abriéndonos los ojos para ver las cosas en realidad, cómo están pasando las cosas. Correcto, Manuel. Muy amable por su comentario. Realmente es así. Y podemos reflexionar un poco sobre este verso 66. Vamos a retroceder un poco. Nos aportó Manuel una reflexión aquí sobre el verso 66. Nos dice: desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Será que nosotros podríamos considerar que en nuestros días está sucediendo esto también, como nos ha aportado Manuel? Por supuesto. Nosotros hasta ahora le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel porque nos sacó de ese error. Estábamos acostumbrados a un mensaje light, a un mensaje donde todo es alegría, gozo, danza, todo es bonito, todo es prosperidad, pero no nos han puesto a realmente estudiar estas palabras donde se nos enfrenta a que tenemos que hacer un esfuerzo para comprender realmente cuál es el mensaje que nos está trayendo nuestro Maestro, el Mesías. Y no es un mensaje light, es un mensaje, como lo hemos visto aquí, que es un mensaje fuerte, un mensaje que puede escandalizar, como lo vemos en el verso 61 y en el verso 60, ellos que comentábamos, son personas conocedoras de toda su vida, desde su nacimiento, conocedores de la Torá, y sin embargo en el verso 60 se nos dice: ¿quién la puede entender? Esta declaración es fuerte, esta declaración escandaliza, y muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Seguramente, si uno va a compartir esta enseñanza con algunos grupos que están acostumbrados a aquel mensaje suave y mullido, allí sentados en esa comodidad de todas las promesas y las gracias prometidas, seguramente no solamente van a rechazarlo, nos rechazarán también, y en el caso de que el maestro viniera otra vez con el mismo mensaje, seguramente muchos también se volverían atrás, a tal punto que el maestro pregunta a sus 12 discípulos si también se van a ir. ¿Por qué el maestro hace esta pregunta? Porque el maestro conoce los corazones, conoce hasta dónde pueden llegar las personas en su entendimiento y en su fidelidad. ¿Quieren irse ustedes también? Una pregunta que nos pone a reflexionar el maestro preguntándole a sus 12 que él escogió, el Todopoderoso se los entregó, pero él fue y los aglutinó, los reunió. ¿Quieren irse ustedes también? Si él le pregunta a sus 12, que son sus 12 que se suponía que hace varios meses, un tiempo bastante prudente, que lo están siguiendo, que lo están viendo sus milagros, sus enseñanzas, su grandísima sabiduría, su conocimiento, sus experiencias, y él les hace esta pregunta. Pero hay hay una palabra muy interesante que dijo uno de sus discípulos: Maestro, ¿a dónde iremos? Pues si tú eres la palabra de vida, el pan de vida,
es muy interesante esa palabra para nosotros hoy en día también, porque en realidad, ¿a dónde iremos nosotros si estamos conociendo al Todopoderoso? Estamos conociendo al Mesías, gracias al Todopoderoso, que se está revelando el Mesías a nosotros hoy en día. ¿A dónde iremos nosotros también? Es una palabra que hasta el profeta David mencionaba. ¿A dónde iré yo? Decía en los salmos, no me acuerdo qué número de los salmos está, pero sí recuerdo esa palabra. ¿A dónde me iré yo? Si me voy hasta los confines de la tierra, allí estás tú, dice. Sí, vamos a buscar aquí. Sí, creo que es 139 precisamente. Vamos a colocar ese verso del Salmo 139. Vamos a colocar todo el Salmo en el chat de texto precisamente. Buen aporte, y nos pone a reflexionar también igualmente en ese tema, y vamos a ver más adelante la misma respuesta de el discípulo Kefá. Vamos a colocar el Salmo en el chat. Vamos a invitar a Silvana, si está recibiendo el chat de texto, nos puede colaborar con la lectura del Salmo, por favor. Salmo 139, del 7 al 12. No lo recibí, pero ahorita lo tengo yo acá. Aquí Sí, no, por no, favor, texto. desde el verso 7. Lo he colocado allí en el chat, pero léalo desde el verso 7 que nos menciona el tema que nos trajo Manuel. Sí, nada más permítame, porque aquí no está en el chat, pero ahorita aquí lo tengo, permítame. Son salmos. Sí, ¿qué salmo es? ¿Me dijo? ¿Ciento qué? 139 desde el 7. Ok. Nada más que tengo otra versión, espero que no sea tan diferente. Dice, ¿a dónde puedo ir para escapar de tu espíritu? ¿A dónde puedo huir de tu presencia? Si trepo, aquí dice, si subo a los cielos, tú estás allí. Si desciendo en el Sheol, tú estás allí. Si vuelo lejos en las alas del alba y vengo a descansar en el horizonte, aún allí tu mano me guiará, tu mano derecha, Yeshua, me agarraría con firmeza. Aquí está entre paréntesis Yeshua. Si yo digo, me rodee la oscuridad, la luz alrededor de mí sea noche. Es que esta versión es muy diferente, pero bueno, aún oscuridad como esta no es muy oscura para ti, la noche es tan luminosa como el día. Lo mismo te son la oscuridad y la luz, porque tú creaste mis entrañas, tú me entretejiste en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque estoy hecho sorprendente, maravillosamente. Tus obras son maravillas, mi alma sabe esto muy bien. Mis huesos no estaban escondidos de ti cuando estabas siendo hecho en secreto, entretejido en lo más profundo de la tierra. ¿Hasta allí o le sigo? Sí, amén, sí. Ahí está suficiente, que nos ha mencionado precisamente el texto que nos está expresando Shimon Kefá en el verso 68. Manuel, ¿tiene algo más que agregar? Bien, continuamos entonces con esta mención del Salmo y recordamos la frase de Shimon Kefá y nos dice: Maestro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.
muy similar a las expresiones que hemos visto en ese salmo. Aquí estamos viendo una de las características de Shimon Kefa. Shimon Kefa, un personaje bastante carismático, con un fuerte carácter, con características como líder, como una persona de mucha iniciativa, en algún caso hasta violento, en algún caso que no controla las fuertes emociones, pero tenemos a un personaje que debido a sus características se considera como el líder de este grupo. Y él toma la iniciativa y vemos aquí la respuesta. Maestro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La enseñanza que ha entregado el maestro hasta ese momento precisamente es enseñanza sobre la vida eterna, las condiciones, los simbolismos que él utiliza para que podamos entender realmente ese mensaje. Y muy importante que meditemos en el verso 69, donde nos dice: y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el santo de Yahweh. Un verso muy profundo y hermoso que nos dice en la primera parte: nosotros hemos creído. O sea, él está tomando la vocería de todo el grupo y incluye a todo el grupo en la palabra nosotros hemos creído. No solamente él ha creído, cuando él dice ¿a quién iremos?, se está incluyendo como parte de un grupo. Eso es lo importante de un líder, que se considere no como una persona especial dentro de un grupo, sino como la persona que hace parte de ese grupo. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el santo de Yahweh. Aquí vemos a Shimon Kefa, un personaje de carácter fuerte, hablando por sus compañeros y expresando que el Mesías, que este maestro es el santo de Yahweh. ¿Qué significa que ellos hayan entendido y conocido que este maestro es el santo de Yahweh? Aquí vemos que en medio de todas estas experiencias con el maestro, ya por lo menos algunos habían llegado a esta conclusión. Más adelante, el mismo Kefa también hace otra declaración. El verso 70 nos dice: Yahoshua les respondió: no los escogí yo a ustedes 12, y uno de ustedes es acusador. Él se refería a Judá, hijo de Simón el Iscariote, porque este, siendo uno de los 12, estaba por entregarlo. Prácticamente allí terminó esta reunión con sus 12 discípulos. Shimon Kefa, entonces, como un líder natural dentro de este grupo, identifica a nuestro maestro como el santo de Yahweh. Esta palabra se encuentra varias veces, esta frase, el santo de Yahweh, se encuentra varias veces, la encontramos en algunos salmos y en algunos otros textos, refiriéndose a este Mesías, a esta persona especial que todo el pueblo de Israel estaba esperando.
Y el Mesías ya les había advertido que alguien lo iba a entregar y que él estaba ya esperando el momento definitivo en el cual él continuaría con este plan que había sido generado desde antemano. Vamos entonces a continuar ahora con el capítulo 7, ya que con esta conversación con Simón Pedro y con sus discípulos, el texto nos pasa a otro escenario por Galilea. Seguimos entonces en Juan 7:1 y nos dice: después de esto, Yahoshua siguió andando por el Galil. No quería andar por Judá porque los dirigentes yahuditas lo buscaban para matarlo. Aclaramos acerca de los dirigentes yahuditas porque si simplemente nos referimos a los judíos, entonces habíamos estado acostumbrados a generalizar. Si nosotros decimos los judíos, entonces son todos los judíos y estamos generalizando. Pero al aclarar que estos dirigentes yahuditas eran los que estaban buscando para matarlos, ya estamos discriminando un grupo en especial que tenía estas intenciones. No eran todos los judíos los que traían estas intenciones, era un grupo especial, y como lo vemos en otros textos nazarenos que definen precisamente quiénes son este grupo, quiénes conforman este grupo de personas que empezaron a tener estas intenciones de matarlo a nuestro maestro el Mesías. De tal manera que el maestro siguió andando por Galilea para no acercarse a Judá, la zona donde precisamente están estos dirigentes judíos que lo buscaban para matarlo. No eran todos los judíos, como queremos que quede bien claro. Seguimos entonces en el verso 7:2 y aún hay un detalle muy interesante. Estaba próxima la fiesta de las cabañas de los yahuditas. Aquí se dice la fiesta de los judíos. También otra expresión que se suele utilizar en las denominaciones fuera del contexto. Ya hemos venido conociendo que estas fiestas no eran de los judíos. Estas fiestas son del Padre Eterno Todopoderoso y nos participa de ellas y se goza cuando nosotros nos gozamos igualmente al celebrar estas fiestas. Recordemos que la fiesta de las cabañas es en el segundo periodo de las fiestas, aproximadamente en los días finales de agosto y mediados de septiembre. La fecha suele cambiar, también tenemos que tener en cuenta la luna nueva que nos indica el comienzo de cada mes. Sin embargo, ese tema se maneja en Levítico 23 y Deuteronomio 16. Levítico 23 y Deuteronomio 16 nos habla acerca de esas las fiestas. Bien, el texto que habíamos compartido no lo aceptó el sistema porque era muy largo. Me parece que solamente en el chat se pueden compartir textos bastante cortos. Vamos a colocar entonces los textos que nos hablan de estas fiestas. Deuteronomio 16 y Levítico 23. Bien, entonces nos dice el texto de Juan 7:2. Estaba próxima la fiesta de las cabañas de los judíos. Por eso sus hermanos le dijeron:
sal de aquí y vete a Judá para que también tus discípulos vean las obras que haces. Bien, nosotros conocemos que esta fiesta de las cabañas se realiza precisamente en Jerusalén. En Jerusalén había, según este verso, también discípulos del maestro. Y los hermanos le dijeron que fuera allí a celebrar esa fiesta y aprovechando ese periodo de tiempo, los discípulos también vieran esas obras que él hacía. Eso lo vemos en el verso 3, nos dice, por eso sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judá. Vamos a ver qué dice el verso, la versión tradicional, ¿sí? Nos dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que tus discípulos vean las obras que haces. 4. Porque nadie que quiere darse a conocer hace algo en lo oculto. Ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Y en el verso 5, pues ni aun sus hermanos creían en él. Impactante esta frase y vemos por allí también 1 o 2 episodios adicionales en los cuales se nos da a entender que los hermanos no habían creído realmente en el Mesías. Aquí entonces vemos una expresión de sus hermanos. Por deducción podemos comprender que estos eran los hermanos suyos de familia, los hermanos de su familia, de su padre y de sus madres carnales, sus hermanos. Ni siquiera sus hermanos creían en él. Si ni siquiera personas componentes de su propia familia creían en él. Nos está expresando aquí el verso 5, capítulo 7. Sin embargo, vamos a ver el verso 6, nos dice, entonces Yahoshua les dijo, mi tiempo no ha llegado todavía, pero el tiempo de ustedes siempre está a la mano. El mundo no puede aborrecerlos a ustedes, pero a mí me aborrece porque yo doy testimonio de él que sus obras son malas. Una frase dura, una frase muy dura de parte de nuestro maestro a sus hermanos. Mi tiempo no ha llegado, pero el tiempo de ustedes siempre está a la mano. Nosotros conocemos que cuando el maestro dice mi tiempo no ha llegado todavía, inclusive eso lo expresó en las bodas de Canaán, se lo expresó a su propia madre. Podemos revisar en Juan, en los primeros capítulos, cuando la madre de él le informa acerca de la situación sobre el vino en aquella fiesta, él en el capítulo 2, verso 4 le dice a su madre, aún no ha venido mi hora. Relacionamos entonces este capítulo 2 con este capítulo 7 en el cual hay unas personas que, empezando porque no habían creído totalmente en él, personas de su familia. Nos expresa igualmente el maestro, mi tiempo no ha llegado todavía, pero el tiempo de ustedes siempre está a la mano. El mundo no puede aborrecerlos a ustedes, pero a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de él, o sea, del mundo, que sus obras son malas. Él se está entonces identificando de una manera diferente a cualquier ser humano que tiene un tiempo siempre a la mano, más el tiempo del Mesías
tenía que alargarse un poco. ¿Por qué el mundo aborrece al Mesías? Lo vemos allí en el verso 7, Juan 7:7. El mundo aborrece al Mesías porque el Mesías demuestra que las obras del mundo son malas. En el verso 7, parafraseando, para responder a la pregunta que habíamos planteado. Y el verso 8, suban ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Más adelante podemos hacer un estudio acerca de estos días que tuvieron que transcurrir antes de el tiempo que el Mesías está allí expresando. Así que en el verso 9 nos dice el Mesías, después de decir esto, se quedó en el Galil. En el verso 9, en la versión tradicional nos dice, se quedó en Galilea. Pero vamos a ver qué sucede con el maestro y esa fiesta de los tabernáculos. Verso 10. Pero después que sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no abiertamente, sino en secreto. ¿Qué podíamos nosotros esperar de el maestro? Como un judío, como un israelita, cumplidor de la Torá, igualmente él cumplía con las fiestas. Sin embargo, no quería hacerlo abiertamente, por eso él les dijo que todavía no iba a ir, pero él, de todas maneras, él iba a ir como buen judío y como buen israelita cumplidor de la Torá. Porque todos los varones subían a esas fiestas y había adquirido fuerte importancia, entre ellos el Mesías Yahoshua, de manera que lo estaban esperando, lo estaban echando de ver, estaba la expectativa de qué obras él iba a hacer y qué enseñanzas iba a darnos en esos días. Por eso los judíos lo buscaban en la fiesta, en el verso 11, y decían, ¿dónde está? ¿Dónde está aquel? Y vamos a ver aquí unos puntos que están acumulando los judíos, los dirigentes judíos o las personas judías que se encargaron de ir acumulando esta serie de supuestas pruebas o indicios para acusar más adelante al Mesías. Y aparecen varias supuestas pruebas contra el Mesías que ellos han venido acumulando y tejiendo y organizando como si estuvieran armando un documento de acusaciones contra el maestro. Lo estaban esperando allí estos judíos que ya tenían aquellas intenciones y preguntaban, ¿dónde está aquel? En el verso 12 se nos dice lo siguiente. Se hacían muchos comentarios sobre él entre las multitudes. Unos decían, él es bueno, pero otros decían, no, pero engaña a la gente. Vemos aquí que había una multitud, habían multitudes. ¿Por qué habían multitudes? Y sobre todo multitudes de varones, porque los varones asistían a estas fiestas como era el mandato. Aquí estamos entonces, una multitud dividida. Unos que estaban a favor del Mesías, tenían un buen concepto de sus enseñanzas y hablaban bien de él porque nos decían, él es bueno. Pero otros, seguramente este grupo de
dirigentes y personajes importantes judíos les controvertían diciendo que el Mesías engaña a la gente. Verso 13 nos dice, sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los dirigentes judíos. Abiertamente hacían muchos comentarios, tal vez sin mucho alboroto, por miedo a los judíos. Ya entonces ellos ya estaban comprendiendo que ese grupo de los judíos ya tenían una mala intención. Entonces terminaban haciendo estos comentarios con mucha precaución y prudencia. Vamos al verso 14. Recordemos las características de esta fiesta de Sukkot, tabernáculos. Nos dice el verso 14, cuando ya había pasado la mitad de la fiesta, estaban en la mitad de la fiesta, Yahoshua subió al templo y se puso a enseñar. Bueno, interesante. El maestro había tratado de pasar desapercibido por causa de los judíos, de estos dirigentes judíos. Había pasado la mitad de la fiesta y el verso nos dice, subió al templo y se puso a enseñar. No nos da detalles de que en qué lugar del templo estaba, simplemente estaba allí, podía haber estado en alguno de los patios que conformaban el templo, o en alguna de las entradas, porque el templo en aquel tiempo era una construcción majestuosa, grandísima y muy hermosa. Nos dice el texto que estaba allí en el templo y se puso a enseñar. Y vemos en el verso 15 que nos dice lo siguiente. Entonces los yahuditas se asombraron y dijeron, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Los yahuditas se asombraron. ¿Cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Interesante aquí que estos judíos consideraban que tenía demasiados conocimientos el maestro y ellos no tenían idea de cómo había adquirido el maestro estos conocimientos. Pero el maestro estaba allí y los enfrentó. En el verso 15 nos dice, por eso Yahoshua les respondió. Aquí está nuevamente una escena en la que están estos judíos, un grupo de dirigentes judíos, controvertiendo y murmurando y comentando en contra de el maestro. Por eso Yahoshua les respondió, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Esta frase la hemos visto varias veces en el transcurso de las lecturas de este libro de Juan. Por ejemplo, en el verso de Juan 5, verso 19, nos dice, respondió entonces Yahoshua y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y varias veces nos insiste el Maestro acerca de esta condición, esta dependencia que tiene de su Padre, inclusive de sus enseñanzas. Esas enseñanzas provienen de la persona que envió al Maestro. Y observemos en el verso 17, muy importante para que lo tengamos allí pendiente, nos dice lo siguiente. Si alguien quiere hacer su voluntad, conocerá si mi enseñanza proviene del Padre Eterno Todopoderoso o si yo hablo por mi propia cuenta.
nuevamente nos insiste el Mesías en que él no habla de su propia cuenta. ¿Y cómo conocemos si esa enseñanza proviene del Padre Todopoderoso? Solamente conocemos si esa enseñanza proviene del Padre Todopoderoso si conocemos cuál es la enseñanza del Padre Todopoderoso. No puede ser diferente la enseñanza del Padre Todopoderoso diferente a la enseñanza del Hijo. No pueden ser diferentes los mandamientos del Padre Todopoderoso y diferentes los mandamientos del Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo no habla de su propia cuenta. El Hijo habla la enseñanza que proviene del Padre Todopoderoso. ¿Y cómo conocemos la enseñanza del Padre Todopoderoso? Las palabras del Todopoderoso. Y el Todopoderoso dejó su enseñanza, sus palabras, sus mandamientos en la Torah. Y seguimos en el verso 18 que nos dice lo siguiente. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, ese es verdadero, y en él no hay injusticia. Aquí el maestro está expresándose con respecto a el tema que viene manejando, que su enseñanza proviene del Padre Todopoderoso, que él no habla por sí mismo, él busca la gloria del Padre, él no busca su propia gloria, él busca la gloria del Padre. Todo lo que enseña, todo lo que dice, todo lo que hace, nuestro Maestro es para la gloria del Todopoderoso, para la gloria del que lo envió. Y eso se refleja en justicia. El Maestro es justo porque simplemente está enseñando la enseñanza que proviene del Padre Todopoderoso. No está buscando su propia gloria, está buscando la gloria del Padre que lo envió. Y lo confirma en el verso 19. No les dio a ustedes Moisés la Torá, y ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué tratan de matarme? Dura palabra del maestro a estos yahuditas, y a muchos se verían involucrados en esta acusación directa. Ustedes no cumplen la Torá de Moisés. Lo estamos viendo aquí en este verso 19, una acusación directa de parte del maestro contra estos dirigentes fariseos. Y ninguno de ustedes la cumple. Ninguno, no había ni uno siquiera que cumpliera la Torá de Moisés. Entonces, ¿por qué tratan de matarlo? Matarme. Vamos a ver aquí entonces la primera acusación que le han hecho dentro de ese memorial de agravios que están armando estos fariseos, judíos dirigentes. La primera acusación fue que él engaña a la gente, en el verso Juan 7:12. Esa es la primera acusación dentro de esta lista de agravios por parte de estos fariseos. Y ante esa acusación de que él está engañando a la gente, el maestro empieza a defenderse y nos dice en el verso 16, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Cualquiera que hace su voluntad conoce si mi enseñanza proviene de Elohim. Es la defensa que le está haciendo ante la acusación. Este engaña a la gente. Vamos a ver entonces la segunda acusación en el verso 20. Y la manera en que el maestro se defiende. Verso 20 nos dice, la multitud respondió, tú tienes un demonio.
¿quién trata de matarte? Esta segunda acusación, tienes un demonio. Vamos a ver la respuesta de nuestro maestro. Verso 21. Yahoshua les respondió, una sola obra hice y todos se asombran. Por esto Moisés les dio la circuncisión, no que sea de Moisés, sino de los padres, y en Shabbat ustedes circuncidan al hombre. Si el hombre recibe la circuncisión en Shabbat para que no se quebrante la Torah de Moisés, se enojan conmigo porque en Shabbat sané a un hombre por completo. No juzguen según las apariencias, juzguen con juicio justo. Lo acusan de que tiene un demonio y el maestro se defiende explicando que él sanó a un hombre en un día de Shabbat. Si a ellos no les parece digno de una acusación similar, que ellos circuncidan también en Shabbat para cumplir el mandamiento, entonces, ¿por qué lo van a criticar a él de que está haciendo una sanación en día de Shabbat? Ese es otro tema que también han malinterpretado en las denominaciones. Por eso lo acusan de que el Mesías él era desobediente a la Torah porque él hacía cosas que no se debían hacer en el Shabbat. O sea, que en nuestros días estas acusaciones son las mismas que están haciéndole los fariseos en los días de Mesías. No juzguen según las apariencias, juzguen con juicio justo. ¿Por qué nos dice el Mesías esta frase? No independiente del tema que el Mesías está tratando, de que él hizo una obra de sanación en un Shabbat. Eso no está prohibido en ninguna parte, hacer una buena obra en Shabbat, hacer una sanación en Shabbat. Entonces, si ellos están acusando al maestro de que tiene un demonio porque quebrantó el Shabbat, entonces no están juzgando con juicio justo. Es la defensa de nuestro maestro ante esta segunda acusación. Hacemos una pausa para recibir alguna nota, algún comentario, alguna pregunta, algún aporte, algún verso al respecto de las personas que nos acompañan en este estudio. Muy bien, entonces hemos visto cómo nuestro maestro se ha ido defendiendo punto a punto de esta lista de acusaciones. La primera, ¿cuál fue? Él engaña. La segunda, tiene un demonio. Y vamos a ver cuáles vienen más adelante. Seguimos en el verso 25. Decían entonces algunos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarlo? Algunos en Jerusalén murmuraban, comentaban que al Mesías ya lo estaban buscando para matarlo. Ya era prácticamente el dominio público esa intención que tenía este grupo de personas. Ya se murmuraba dentro del pueblo que lo iban a matar. Y en el verso 26 nos dice, miren, está hablando públicamente y no le dicen nada. ¿Será que los gobernantes han reconocido ya que es el Mesías? Vamos a ver ese comentario. El maestro sigue hablando públicamente. El maestro ya conocía, como lo vimos antes, que él iba a ser entregado por uno de los
muchachos que conformaban el grupo. Sin embargo, él está en este momento en el templo de Jerusalén, el sitio más sagrado para un israelita y un judío. Y a pesar de que él conoce esa situación, esa amenaza contra su vida, él está hablando públicamente, enseñando y enfrentando estas acusaciones de los fariseos. Y hay una pregunta interesante aquí en el verso 26. ¿Será que los gobernantes han reconocido ya que es el Mesías? O sea, habían estas personas que comentaban que ya lo habían reconocido. Estas personas reconocían ya que él era el Mesías y se preguntaban, ¿será que ellos también lo han reconocido? Pero otro grupo seguía comentando. Vamos a ver el verso 27, Juan 7, 27. Y miren este comentario que hacen estas personas. Sin embargo, sabemos de dónde es. Pero cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde sea. Esto es una aparente contradicción que estamos viendo aquí. Estas personas, en el verso 27, conocían de dónde venía el Mesías en su presentación humana. Como lo vimos en un verso anterior, que los mismos judíos se decían, no es este que conocemos a su padre y a su madre. Y aquí en el verso 27 también vemos que muchas personas lo conocían como una persona. Pero curioso que estas personas nos dicen, o comentan entre ellos, que cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde sea. Este es un tema de polémica, no vamos a extendernos en ese tema, los invitamos a que investiguen por qué afirman estas personas, de hecho eran judíos, que el Mesías no se sabe de dónde va a ser. Es una frase que no encaja realmente con el conocimiento que tiene todo judío en sus estudios acerca de el Mesías. El Mesías siempre se afirmó que venía de la tribu de Judá. Ese es un dato inconmovible y sin embargo aquí conocemos esa ignorancia de este grupo de personas que están allí comentando que no se sabe de dónde vendrá ese Mesías. El verso 28 vemos lo siguiente. Entonces Yahoshua alzó la voz en el templo mientras enseñaba y dijo, así que ustedes me conocen y saben de dónde soy. Sin embargo, yo no he venido por mí mismo, sino que me envió el que es verdadero, pero a ese ustedes no lo conocen. Nuevamente les responde con una frase fuerte, ustedes no lo conocen. Más adelante habíamos visto que el maestro les dice que ellos no cumplen la Torá de Moisés. El maestro entonces también tiene unas respuestas fuertes para estas acusaciones fuertes de parte de este grupo de dirigentes judíos. Se me descuadró la pantalla, pero ya estamos llegando al capítulo 7 nuevamente. Estamos viendo aquí unas acusaciones de parte de este grupo de judíos. Estamos entonces en el verso 28, Juan 7, 28.
Entonces Yahoshua alzó la voz en el templo mientras enseñaba y dijo: así que ustedes me conocen y saben de dónde soy. Sin embargo, yo no he venido por mí mismo, sino que me envió el que es verdadero, pero a ese ustedes no lo conocen. El maestro ya los acusó de que ellos no cumplen la Torá de Moisés, y ahora una consecuencia de no cumplir, de no creer en la Torá de Moisés, está la misma consecuencia de no creer en el autor de esa Torá de Moisés. Yahoshua alzó la voz en el templo: ustedes me conocen y saben de dónde soy. Ellos lo conocen en su parte carnal, como lo vieron allí, de unas personas descendientes de la tribu de David y descendientes de la tribu de Leví igualmente, con esos dos linajes allí, y sin embargo no lo conocen. No conocen al maestro. Y él les explica: yo no he venido por mí mismo, sino que me envió el que es verdadero. Nuevamente el maestro afirma que el Padre Todopoderoso fue el que lo envió. Y tampoco a ese Padre Todopoderoso ellos lo conocen. Y vuelve y nos afirma el verso 29. Yo lo conozco porque de él provengo y él me envió. Muy claro que el nuestro maestro se coloca en su lugar, en el lugar del enviado, en el lugar que viene por el encargo de otra persona. De él proviene el Mesías, proviene del Padre Todopoderoso. El Padre Todopoderoso lo envió y él sí lo conoce. Él conoce a quién lo envió, conoce de quién proviene él, pero sus interlocutores, sus acusadores, no lo conocen. Y seguimos en el verso 30. Entonces, procuraban apresarlo, pero nadie le puso la mano encima porque todavía no le había llegado la hora. Ya sabemos que esas eran las intenciones, estaban llenándose de razones, una tras de la otra, para acusarlo y para apresarlo. En el momento en que él fuera apresado, entonces sacarían todas estas acusaciones contra él. Pero aún no era el momento, estaban en la fiesta de los tabernáculos, como lo habíamos visto anteriormente. Pero había muchos del pueblo que creyeron en él y decían: cuando venga el Mesías hará más milagros que los que ha hecho este. Vamos a poner un poco de atención en esta frase que expresan muchos del pueblo. Muchos del pueblo, recordemos que él está allí en el templo de Jerusalén. Muchos del pueblo creyeron en él y decían: cuando venga el Mesías hará más milagros que los que ha hecho este. Entonces aquí vemos dos cosas. Muchos del pueblo creyeron en él, pero hacían una pregunta que nos hace pensar que ellos creyeron en él como un profeta, como una persona con mucho poder de parte del Todopoderoso, pero que no era el Mesías en realidad. Porque ellos se preguntan, cuando venga el Mesías, o sea que ellos creyeron en este personaje, pero no lo aceptaron como si fuera realmente el Mesías. Y aceptaron que ha hecho muchos milagros, pero no aceptaron, no lo consideraron, no lo catalogaron, no lo sintieron, no lo identificaron como el Mesías como tal. Vamos al verso 32 que nos dice: los fariseos oyeron que la multitud comentaba estas cosas sobre él
Los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para apresarlo. Bueno, aquí entonces estamos ya observando quiénes eran este grupo que fueron los que lo mandaron a apresar, los que los juzgaron, los que lo condenaron, y los vemos aquí identificados en el verso 32. Aquí vemos ya la confabulación entre los fariseos y los principales sacerdotes. Todavía nos falta un grupo más que se integró en este grupo de acusadores, fariseos y los principales sacerdotes. Y ya no aguantaron más el hecho de que mucha gente del pueblo estaba creyendo en el Mesías, aunque se preguntaban todavía cuándo venga el Mesías. Sin embargo, la presencia de este personaje los incomodaba bastante a estos fariseos y a los principales sacerdotes. ¿Por qué? Porque el Mesías estaba evidenciando su desobediencia, como lo habíamos visto en un verso anterior. Los está acusando de no cumplir la Torá de Moisés y los está acusando de no conocer al Padre Todopoderoso. Vamos al verso 32 entonces, en el cual se nos informa que los principales sacerdotes y los fariseos habían enviado guardias para apresarlo. Seguimos en el verso 33 que nos dice: entonces ya Josué dijo, todavía estaré con ustedes un poco de tiempo, luego iré al que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me hallarán, pues a donde yo voy a estar, ustedes no podrán ir. Aquí estamos viendo al maestro todavía en esta enseñanza, tratando de comunicarles, hacerles entender, abrirles esos ojos. Y en el verso 33 nos aclara que él va a estar todavía un poco, realmente fue un poco de tiempo. Y en la frase final del verso 33 nos dice que él irá al que lo envió. Él irá al que lo envió. Y esto se lo está diciendo a estas personas que aún siguen escuchando su enseñanza. Él irá al que lo envió. Nuevamente el maestro se coloca en el lugar del enviado. Y conocemos que el que lo envió está en el trono celestial. Él irá al que lo envió, el cual está en el trono celestial. Ustedes me buscarán, pero no me hallarán, pues a donde yo voy a estar, ustedes no podrán ir. Verso 34. Nadie puede ir al cielo. Tenemos un estudio precisamente en nuestro sitio con respecto a ese tema. Nadie subió al cielo. Nadie va al cielo. También es otra doctrina bastante errada de las denominaciones, sean las que sean, acerca de este tema de que algunas personas van o han ido al cielo, un tema que invitamos a que reflexionen e investiguen. Tenemos estudios en nuestro sitio respecto a esos temas. Nadie subió al cielo. Ellos no pueden ir al lugar a donde el maestro va a ir. En el verso 34. Y siguen en el verso 35 escuchando al Mesías y murmurando, y se decían entre ellos: ¿a dónde se irá este que nosotros no lo hallemos? ¿Acaso se irá a la dispersión entre los griegos para enseñarles a los griegos? Aquí está.
un punto bien interesante. Ellos no están captando el mensaje de ninguna manera, ellos están en la carne como los acusó el maestro anteriormente. Ellos no ven más allá de sus narices, ellos están allí pegados a la materia, pegados a lo que están viendo así de cerca, no trasciende su visión más allá de ese círculo carnal, mundal, terrenal y humano en el que se mueven siempre. ¿A dónde se irá que no lo hallemos? Y interesante esta frase de ellos mismos, los judíos, en el verso 35. Vamos a ver qué dice la versión tradicional. Sí, exactamente igual. Esta pregunta de estos judíos es: ¿acaso se irá a la dispersión entre los griegos para enseñarles a los griegos? Muy bien, vamos a detenernos un poco en esta frase. ¿Quiénes están hablando? Los judíos. ¿De quién están hablando? De nuestro maestro, el Mesías. ¿Cuál es la pregunta? ¿A dónde se va a ir el maestro? Que no lo hallemos. ¿Será que se va a la dispersión? Bueno, aquí entonces está este grupo de judíos manejando el tema de la dispersión. ¿Qué es dispersión? Entonces, sin lugar a dudas, en una definición concreta, es la siguiente. La dispersión son todos aquellos israelitas y judíos, por supuesto, que por las diferentes circunstancias históricas que han pasado, han ido a residir a otros países o naciones. Esa es la dispersión. ¿Por qué se refieren ellos a los griegos? En primer lugar, porque no hace muchos años el imperio que estaba allí en toda esa zona era el imperio griego. Posteriormente llegó otro grupo y posteriormente llegó el imperio romano. Vinieron los hasmoneos, que también eran un derivado del imperio griego. Así que, en una forma generalizada, la mayoría de los judíos que estaban en la dispersión hablaban otros idiomas, como lo vimos allí en el día de Pesaj, del relato de Hechos, capítulo 2. Esas personas que estaban en la dispersión eran conocedores de la Torá, así no estuvieran viviendo en la tierra de Israel, estaban allí, en otros países, hablando otros idiomas, pero siempre con la Torá y siempre esperando a su Mesías. Ellos hicieron esta suposición de que el Mesías, este personaje, que para ellos no era el Mesías, se iría a esos lugares de entre los griegos para enseñarles a ellos. Y siguen comentando y murmurando en el verso 36. ¿Qué significa esa afirmación que hizo? Ustedes no me hallarán, ustedes me buscarán, pero no me hallarán, y no podrán ir a donde yo voy a estar. Definitivamente ellos no habían trascendido la parte local, la parte terrenal de todos los temas. Y entendemos que el maestro siempre superó y hablaba a un nivel superior a todas estas afirmaciones y frases.
seguían preguntándose, ¿qué significará eso de que me buscarán pero no me hallarán y no podrán ir a donde yo voy a estar? Así que no tenían ni la menor idea de la enseñanza que les estaba proveyendo a ellos el Maestro, nuestro Maestro, el Mesías. En el verso 37 estamos viendo que el Maestro está celebrando el tiempo completo de esta fiesta. En el verso 37 vemos que en el último día, el día grande de la fiesta, Yahoshua se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Estamos viendo aquí al Maestro en pleno cumplimiento, en plena celebración de la fiesta de los tabernáculos, y en el último día de esta fiesta que se denomina el gran día de la fiesta. Él se puso de pie, o sea, él estaba allí en algún lugar que se celebraba esa fiesta, en el templo de Jerusalén, y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. El Maestro allí de pie, identificándose delante de todas estas personas, judíos de todas las clases sociales, de todos los rangos sacerdotales, de todas las clases sacerdotales y autoridades de todos los niveles en esa oportunidad. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Vamos a ver si hay alguna referencia hacia este verso. Correctamente, tenemos aquí una referencia a Ezequiel 47:1. Vamos a colocarlo allí en el chat. Ezequiel 47:1. Tome nota, por favor. Y vamos a buscarlo rápidamente. Ezequiel 47:1. Si alguien lo encuentra, nos informa, por favor, y nos lee el verso. Ezequiel 47:1, tenemos esa referencia con respecto al tema que venimos tratando. Ezequiel 47:1. Tengo una, pero es otra versión. Lo lee, por favor, haciendo las debidas salvedades, y miramos aquí cómo las confrontamos las dos. Adelante, por favor. Sí, dice: luego él me trajo de vuelta a la entrada de la casa, y yo vi agua fluyendo hacia el este desde el umbral de la casa, porque la casa miraba hacia el este, y el agua fluía descendiendo de debajo de la parte derecha de la casa al sur del altar. Exactamente, sí, aquí estamos viendo una ceremonia de inmersión muy especial, y también tenemos una referencia a Zacarías 14:8. Zacarías 14:8. Zacarías 14:8.
Bien, nos dice aquí Zacarías 14:8 lo siguiente. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Son referencias sobre el tema de el agua viva que está expresando el maestro en este verso de Juan 7:37. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Vemos aquí en el verso 38 que el Mesías siempre está citando la Escritura. ¿Cuál Escritura? Por supuesto que es el Tanaj, la Torá y los profetas. Y aún él no ha citado en otras ocasiones los Salmos y otros textos. Y en el verso 39 nos explica lo siguiente. Esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él, pues todavía no se había dado el Espíritu, porque Yahoshua aún no había sido glorificado. Verso 39. Con respecto a esta frase, tenemos que el Mesías primero tenía que ser glorificado. Segundo, Él nos había anunciado este suceso. Y tercero, ese suceso realmente lo vimos realizarse en Hechos 2. Y lo vemos aquí en el verso 39. El Espíritu que ellos iban a recibir, los que creyeran en Él. Seguimos, entonces tenemos allí la referencia al libro de Hechos 2. Podemos agregarla allí. Adelante, por favor, para algún comentario. Manuel Acevedo, adelante para algún comentario. Sí, sí. ¿Sí me escucha? Sí, señor, adelante. Sí, adelante. No se escucha muy bien el audio. Adelante. Sí, pues es muy importante las palabras del Mesías, como los versículos pasados que estábamos leyendo, hablando las cosas verdaderas, y pues vemos que hasta el pasado, hasta el tiempo de los discípulos, en el tiempo de los profetas y en el tiempo de los discípulos, vemos que fueron perseguidos por hablar con la verdad, fueron maltratados por hablar con la verdad. Y yo creo que eso es muy importante para nosotros hoy en día, como dice en el libro de Kefas, de Pedro, dice allí, es mejor haciendo el bien si ustedes están padeciendo persecución que haciendo mal. Pues son cosas muy importantes en la vida de nosotros hoy en día, para aprender más de la palabra del Creador y de lo que dijo el Mesías por nosotros, para aprender las cosas verdaderas y decir las cosas con verdad. Y aunque vemos que las cosas pasaron antiguamente,
y van a pasar en estos últimos tiempos que estamos viviendo, y pues es mejor haciendo el bien que haciendo el mal. Es mejor practicar el bien que estar practicando el mal. Sí, señor, así es. Muy amable por su comentario. ¿Me está escuchando bien? Silvana, ¿me está escuchando bien? Sí, así es, yo le escucho perfecto. Sí, bueno, muy bien. Y vamos en el verso 39 que nos dice: esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, pues todavía no se había dado el Espíritu, porque Yahoshua aún no había sido glorificado. Bien, entonces vemos en el final del verso 39 que Yahoshua aún no había sido glorificado. Esto nos indica que tenían que pasar algunos acontecimientos y algún tiempo aún para que el Mesías fuera glorificado. Verso 40 nos dice: entonces, cuando algunos de la multitud oyeron estas palabras, dijeron: verdaderamente, este es el profeta. Otros decían: este es el Mashiach. Pero otros decían: de Galil podrá salir el Mashiach. Y entonces estamos viendo aquí tres posiciones diferentes dentro de este grupo de personas. Unos lo reconocieron como un profeta. Otros, en el verso 41, lo reconocieron como el Mesías. Y otros, ni siquiera ni lo uno ni lo otro. Al contrario, se preguntaban: ¿acaso de Galilea podrá salir el Mesías? Una pregunta muy similar a la que vimos hace unos versos atrás, en el cual ellos se preguntaban algo similar. Nos dice aquí, en el verso 42, ¿no dice la Escritura que el Mashiach vendrá de la descendencia de David y de la aldea de Betlehem, de donde era David? Así que había disensión entre la gente por causa de él. Bien, aquí entonces tenemos que muchas personas en este grupo ignoraban la historia del nacimiento humano del Maestro, el Mesías. Ignoraban de dónde descendía realmente, y habían estas dos condiciones según estas personas. Uno, que tenía que ser de la descendencia de David, y la otra, que tenía que haber nacido en la aldea de Betlehem. En este caso, ellos lo reconocían como si él hubiera nacido en Galilea, en Nazaret. Sin embargo, no estaban bien informados. El maestro fue criado, vivió gran parte de su juventud y se le conoció entonces como el Mesías de Nazaret. Así que faltaba información en estas personas acerca de los dos datos, de la descendencia y del lugar de nacimiento. Cuando estos discípulos, cuando el Mesías ya había subido al lugar de donde vino, los discípulos se orientaron en forma muy particular y extensiva a sacar de esa duda a todas estas personas. Observamos que en dos de los libros, de los documentos que consideramos como los escritos nazarenos, estos escritores se toman
un tiempo largo para explicar la ascendencia del maestro y demostrar que era descendiente de David. Para los judíos esta era una condición indispensable, importantísima, para reconocer al Mesías. Por eso vemos en estos dos libros un extenso esfuerzo y una extensa descripción de esta ascendencia de nuestro Maestro, con el fin de ilustrar a todas estas personas y convencerlos de que el Mesías sí venía de la descendencia de David. En estos momentos que estamos viendo aquí, la mayoría de estas personas no tenían la información correcta acerca de la ascendencia o la descendencia de nuestro Maestro y de su lugar de nacimiento. Igualmente, en estos escritos nazarenos, donde se nos hace una descripción muy detallada de la familia del Maestro, de sus primeros años y hasta los 12 años, en estos libros, con el fin de convencer a todas estas personas, después de la ida del Maestro, de que esa persona que estuvo allí en medio de ellos sí era el Mesías. Por eso vemos esa insistencia en los libros de Marcos, de Lucas, acerca de ese tema de la descendencia en una forma muy puntual, y esa descripción de la vida temprana de nuestro Maestro el Mesías, con el fin de demostrarles a estas personas que este era el Mesías, que era judío, que cumplió con toda la ley, con toda la Torá, y su familia cumplió con toda la Torá. Así que ahora podemos tener un entendimiento mucho más amplio de cuál era el objetivo de estos escritores, de los escritos nazarenos, que precisamente es convencer a estos judíos de que ese personaje que estuvo allí en medio de ellos sí era el Mesías. Y lo vemos allí en el verso 43, que había fuerte disensión entre la gente por causa de él. Disensión nos quiere decir disensión, que unos afirmaban una cosa y la discutían, y otros afirmaban otra cosa y la discutían. Este ponía sus argumentos, el otro ponía sus argumentos, y habíamos visto que por lo menos había 3 grupos allí en esta multitud. Uno que sí creyó en el Mesías, que él era el Mesías, en el verso 41. Otros que lo creyeron como un profeta en el verso 40. Y otros que se preguntaban si de Galilea podía salir el Mesías, porque evidentemente no tenían la información correcta. Muy bien, entonces seguimos en el verso 44, que nos dice lo siguiente. Algunos de ellos querían tomarlo preso, pero ninguno le echó mano. Luego los guardias regresaron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y ellos les dijeron, ¿por qué no lo trajeron? Y los guardias respondieron, ningún hombre habló jamás como habla ese hombre. Muy bien, entonces vamos a hacer una pausa hasta aquí en la lectura, análisis y comentarios acerca del libro de Juan. En estos versos últimos estamos viendo en el verso 47 que algunos de este grupo lo querían tomar preso. De en medio de ese grupo habían unos guardias que habían sido enviados, y vamos a ver por quiénes. Por los fariseos. Los vemos allí en el verso 47. Los fariseos respondieron. Le preguntaron a estos guardias si también habían sido engañados. De hecho, no habían sido engañados, simplemente habían visto la sabiduría de las palabras
de ese personaje, de ese hombre que estaba enfrente de ellos. Muy bien, hacemos entonces una pausa para algún comentario, alguna pregunta, algún aporte, algún verso, alguna referencia. Adelante. Pues vemos que las escrituras son exactas y perfectas. Desde el antiguo hasta hoy en día, todo se cumple de la verdad, de la palabra del Todopoderoso. Y estamos mirando, como en los comentarios anteriores, que en aquellos tiempos había divisiones igual. Hasta en el tiempo de Mesías había divisiones, y hasta hoy en día hay divisiones igual. Unos creen en el otro, otros creen en el otro, otros no creen. Miramos que todo es igual, nada ha cambiado en estos tiempos de hoy. Y es lamentable de las cosas que pasan, pero debemos de orar al Todopoderoso que nos guíe más hacia su luz, para ser luz a otras personas que están con sed de buscar la verdad. Y mucha gente tiene sed de buscar la verdad, de arrepentirse, de buscar la vida que el Todopoderoso ofrece a través del Mesías, creyendo en su nombre para salvación. Te agradecemos, Padre Todopoderoso, por este día y por esta noche y por esta vida que nos has brindado, Padre Todopoderoso. Y te pedimos en esta hora, Rey, perdón ante todo, y que por medio de ese perdón que nos das, por medio de tu misericordia, nos guardes, nos libres de todo mal. Amén. Amén. Bien, agradecido por las personas que nos han acompañado en esta ocasión presencial, y las personas que nos acompañan de manera virtual y las personas que en algún momento tendrán acceso a estos videos. Les agradecemos esa atención. Los invitamos a nuestro sitio regresando a lasraíces.org. Alabado sea el Todopoderoso de Israel. Amén.
בכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך. ושיננתם לבניך ודיברת הפעם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.